Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy iniciamos otra sesión del módulo 2. Ya es hora, bueno, les hemos dado el tiempo de 10 minutos para que puedan acoplar a sus compañeros. Ya estamos con tiempo ya, entonces vamos a comenzar, ¿no? Y bueno, el tema de hoy es de estrategias didácticas, parte uno. Vamos a ver qué son buenas estrategias y algunas estrategias que usualmente pocos, digamos, usamos en nuestras clases o algunos sí se usan, ¿no? Entonces vamos a ver eso, sus características, qué evaluación se puede hacer, eh, qué técnicas se usan en cada estrategia, todo eso, ¿no? Todos esos detalles vamos a ver. Entonces voy a ir a compartir el material. Me indican si se ve, por favor. Se ve, Lice, se ve. Muchas gracias. Bien, entonces vamos viendo. Antes de esto, quisiera que me digan qué entienden por estrategias didácticas. ¿Qué serán las estrategias didácticas? ¿Me podrían decir alguna idea de lo que es? Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, una estrategia didáctica podría ser un procedimiento para llevar adelante la orientación del aprendizaje. Ya, puede ser, sí, orientación del aprendizaje, pues también tenemos, aparte que es el aprendizaje, también tenemos las estrategias de enseñanza, ¿no? Que los docentes también manejamos y las estrategias de aprendizaje, que los estudiantes van a manejar. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. No, entonces son formas de operar en situaciones pedagógicas, estamos bien en cualquier ámbito de la educación, ¿no? Estamos, ya sea primaria, secundaria o en la educación superior, ¿no? Vemos procedimientos, las metodologías, mecanismos que los docentes usamos para, en este caso, orientar al estudiante sobre un tema que nosotros, digamos, hemos planteado y les damos diferentes guías que el estudiante pueda tomar para ver su aprendizaje, ¿no? Mediante el contenido que nosotros ya teníamos preparado, les damos ciertas guías, orientamos a cómo podría ser esa actividad y entonces vamos viendo, ¿no? De acuerdo al conocimiento, o sea, para que en ese caso van a adquirir nuevos conocimientos, de acuerdo a una lectura, de acuerdo, dependiendo qué tipo, en qué área, digamos, está dando esta estrategia, ¿no? Entonces vamos a ver las operaciones técnicas que se manejan de trabajo. Eh, en este caso, vamos a ver como la estrategia tradicional que por lo general nosotros como docentes utilizamos, ¿no? Es la exposición de contenidos, que en un principio era más mecánico, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, implantamos una estrategia mediante, si vamos a ver un ejemplo de primaria, secundaria, digamos, o en primaria, en este caso iniciamos con el dictado y los chicos solo escribían, ya, todo lo que el docente dictaba. Y el estudiante, por su parte, lo que él hacía es memorizar y nada más, ¿no? Entonces, esa era la estrategia tradicional que muchos se manejan y ya tal vez ya no mucho. Entonces, ya ahí hay otro tipo de estrategias que podemos manejar, ¿no? ¿No? Esa combinación de métodos, o sea, la estrategia metodológica ya es una combinación de métodos, medios, mediaciones didácticas que los docentes podemos utilizar, ¿no? Y estudiantes para facilitar el aprendizaje y la obtención de resultados. Entonces vamos a ir combinando los métodos de lectura, bueno, que se utilizaba de dictado, bueno, pues las matemáticas para aprender la tabla de multiplicar, se hacía las de petición, y ahí yo sí tenía que manejarse la memoria para memorizar cierta tabla de la multiplicación, sus métodos.
Entonces son didácticas y esas metodologías ya, digamos, sacado que se trata, hoy día se puede de alguna manera enseñar las matemáticas a los estudiantes, como ya anteriormente he dicho, con juegos, tarjetas y otro tipo de juegos que puedan llamar la atención a la gente y se les puede hacer más asimilable el aprendizaje. Digamos, si vamos a poner como ejemplo los números, ¿no? Que por muchas veces no les gusta a muchos estudiantes. Ahora, ¿cuáles son las estrategias metodológicas para los docentes que por lo general usamos? La exposición, que podemos exponer, digamos, un tema, damos una idea, la exposición puede ser mediante técnicas o instrumentos, digamos, no sé, ahora, hoy en día como se usan las diapositivas, antes a veces usaban transparencias que eran muy antiguas y algunos se acuerdan, mostramos una imagen mediante transparencias y hoy usan diapositivas, no, la pizarra, papelógrafos, ¿no? Todo eso entonces vamos viendo, explicando, digamos, cada tema. Presentación de situación de problemáticas. Y en matemáticas por lo general se usa, digamos, para que se aprenda ya sea alguna operación aritmética, se plantea problemas, ¿no? Entonces ahí se plantea y de ahí de acuerdo a eso los centros van captando que se suma, multiplicación o a qué operación podría corresponder una presentación de una situación problemática. Demostraciones, formulación de preguntas. Cuando hacemos formulación de preguntas es cuando el docente pues tal vez ha dado una tarea anteriormente para que lean cierto libro, cierto tema y el día de la clase hace las preguntas y el azar, ¿no? Para saber si los estudiantes han leído o no. Entonces, eso es tal vez una de las estrategias metodológicas que los docentes tenemos, entrevistas personales, sabes cuando se hace una entrevista para saber el estudiante cómo está, ¿no? Entonces, para saber qué es lo que le hace falta o qué es lo que no entiende, digamos, ¿no? Es más personalizado, ¿no? Otro, en esta ocasión estamos viendo las estrategias metodológicas para los estudiantes. El anterior era para los docentes, ahora para los estudiantes, ¿no? Son análisis, diseños, fabricación, objetos, manejo de equipos, máquinas, estudio, resolución de problemas, elaboración de documentos, y vamos a hacer resúmenes, por ejemplo, ensayos, estructuración, proyectos, tal vez una investigación, ¿no? Estudios de caso, que por lo general eso se hace, si estamos viendo ahorita las estrategias a nivel de universidad, ¿no? Entonces, en el estudio de caso por lo general se hace más en las áreas de salud, psicología, trabajo social, entonces, donde se hace un estudio de un cierto caso, ¿no? Si digamos, también se usa en la área de psicopedagogía, cuando se tiene, o sea, detectado algún tipo de dificultad de aprendizaje, entonces, al hacer eso, haciendo un estudio de caso, se ve antecedentes, digamos, dándoles como un ejemplo. Ustedes tienen los antecedentes del estudiante que tiene problemas, dice cuando hasta con esa dificultad y si ha tenido alguna intervención, si ha tenido un seguimiento. Entonces, todo eso se va tratando, ¿acaso? Para de alguna manera solucionar el problema, ¿no? Eso ya cuando más o menos se hacen las prácticas profesionales, por lo general, ¿no? En las áreas de psicopedagogía, psicología, ¿no? Procesos de reflexión, que es otra estrategia metodológica, demostraciones, elaboración y sustentación de proyectos, ¿no? Que es donde se hace proyectos de investigación, incluso proyectos de investigación para hacer la feria, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace una feria educativa, por lo general los estudiantes tienen que preparar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál va a ser el tema? Entonces, esas son unas estrategias que va viendo, ¿no? Entonces, el modelo de juegos de roles y cada eso vamos a ver más de qué son juegos de roles y ejercicios prácticos, ¿no? Que por lo general los ejercicios prácticos son más en el área de matemática, física, tal vez química, que se llama más, ¿no? Pasantías, por ejemplo, en una metodología, que por lo general muchas de las áreas estamos viendo educación, psicología, trabajo social, casi la mayoría de las carreras universitarias hacen sus pasantías en empresas, en instituciones públicas, privadas, ¿no? ¿No? De alguna manera se van preparando para la parte profesional, ¿no? Investigación, procesos productivos, eso ya más que todo en carreras productivas, tecnológicas,
elaboración de prototipos, trabajo con expertos y prácticas en talleres, ¿no? Entonces, todas esas serían unas estrategias que van bien, se van viendo en el estudiante. Ahora, la didáctica moderna, bueno, se ha vuelto más, cada vez se ha ido viendo, evolucionando la didáctica, ¿no? Como hemos visto en la anterior clase, antes era más teórico, casi no había mucho de repente, pero poco a poco se ha ido cambiando, se ha ido transformando a través del tiempo. Ya con la tecnología se lleva otro tipo de estrategias, en este caso, ¿no? En la enseñanza y aprendizaje. Cada vez más activa, ¿no? En este caso tiene cuenta otros factores. Estos pueden ser la experiencia física, la experiencia social, el conflicto o desequilibrio entre los nuevos hechos y los que ya tenemos en conocimientos previos, los procesos de maduración al interior del sujeto que ya conoce, ¿no? Y cada uno de estos, ¿en qué consiste? Vamos a ver la experiencia física. Estamos viendo que perfeccionar no solo una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si en un principio solamente se tenía en cuenta la manera de hacer las cosas, entonces hoy en día ya vemos que ¿no? Eso ya se plantea incluso con la de Benigno Sinai, es el saber ser, saber decidir, saber hacer, ¿no? Entonces, perfeccionar no solo es una manera de hacer las cosas también, ¿sí? Es también pensar, asimilar conceptualmente lo que voy a hacer, o sea, pensar cómo voy a manejar ese tema y cómo lo voy a hacer. Vamos sacando ideas, ya estamos viendo ideas, vamos viendo cómo, ¿no? Y tener en cuenta en ese aspecto, por nivel de igualdad de los dos sexos, en mujeres, hombres y mujeres, que ambos tienen, voy a decir, la misma capacidad para hacer cualquier actividad hoy en día. Si tal vez hace tiempo, hace años, había mujeres que no podían hacer trabajos de varones, por ejemplo, hoy en día sí se puede. Incluso varones que no podían hacer trabajos de mujeres, ¿no? Que si vamos a poner como un ejemplo, tal vez antes las carreras, por ejemplo, de salud, y más específicamente enfermería, era más la mayoría mujeres, ¿no? Pero hoy en día ya también hay varones, ¿no? Entonces ahí era más tal vez para mujeres que para varones, pero sí hay enfermeros varones. Si vamos a ver ejemplo de mecánica o actividades que hacen solamente para varones, no sé, construcción civil, mecánica, ¿qué más? No sé, ingeniería civil, tal vez que era más para varones, pero hoy en día se ve que también hay mujeres y a veces más que varones, ¿no? Entonces ahí tal vez esa oportunidad ha ido cambiando mucho eso y viendo también las normas de seguridad. Y la experiencia social no es nada menos que la interacción que se tiene en una clase, ¿no? Vamos a ver los encuentros, la relación que hay entre docente-estudiante y estudiante-estudiante, ¿no? Durante su mismo desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces ahí vemos que una persona no puede o no va a tener un aprendizaje si no hay una interrelación con su medio, unos con el docente y con sus compañeros, ¿no? Entonces ahí van intercambiando ideas, debatiendo algún tema de que tal vez no están de acuerdo incluso, y ahí se va dando una experiencia, ¿no? De encuentro social, a veces tal vez no se está de acuerdo, se va viendo diferentes actitudes, diferentes personalidades, todos. Y eso de alguna manera va a desarrollar mucho en el aspecto de la aprendizaje y enseñanza y ver tal vez así el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, ¿no? Hay que ver mucho y hoy ya se maneja mucho esa estrategia, ¿no? De aprendizaje colaborativo. No solamente tal vez ahora el estudiante es, digamos, el más destacado, sino si a veces, si digamos, si bien tiene un buen puntaje, pero también al ser una persona o un estudiante así puede también colaborar con sus demás compañeros. A veces antes no era así, tal vez era más, incluso el mismo docente era más apoyaba a las personas o estudiantes que se destacaban y no tanto así a los estudiantes que de alguna manera tienen problemas y ¿no? Y ahora es como que ha cambiado mucho eso. Más ahora hay tanto la colaboración del docente en aquella estudiante de que no tiene tal vez una capacidad que debe tener
Y más que todo, no porque no sea un estudiante con algún problema de verdad, tal vez tiene un problema emocional y eso influye mucho. Entonces, de acuerdo a la relación que se encuentra en la experiencia social, también se puede sacar o apoyar en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué se refiere a conflicto de desequilibrio? Es para que se dé el aprendizaje necesario que existe un problema, ¿no? Una situación donde el hacer, el pensar o el decir no funciona. Entonces, hacemos lo que el estudiante hace, sus ejecuciones, va dándose ideas, va viendo cómo resolver un problema que se le ha plantado, se le ha planteado ante un tema que el docente ha dejado, ¿no? Entonces, lo que el estudiante piensa, su discurso, decir, de acuerdo a lo que él ha hecho ideas, él va discursando, va diciendo, sí, esto debe ser así, vamos a hacer de esta manera, ¿no? Y lo que el estudiante dice, sus reflexiones, ¿sí? Entonces, luego de que, bueno, ha hecho las actividades, ejecutado cierta actividad que se le ha pedido o el docente ha pedido, entonces ya sea en grupal, ya individual, entre cada uno tal vez ha puesto sus opiniones, han hecho y hayan visto que cómo sacar un discurso, una exposición y las reflexiones a lo mismo, ¿no? Que tal vez ha habido fallas, entonces a veces cuando hay un trabajo de función siempre hay algún problema, alguna falla, entonces de acuerdo a eso se hacen las reflexiones para saber en qué se ha fallado y en qué se debe mejorar, digamos, de alguna manera eso ayuda en la retroalimentación y en el regulamiento del estudiante. No conflicto de equilibrio. Entonces ahí va. Si no hay esto, entonces no va a haber aprendizaje. Siempre tiene que haber plantearse un problema, hacer una tarea para que haya un aprendizaje. Procesos de maduración. Se refiere más al tiempo que requiere para que la persona, en este caso el estudiante, esté en predisposición de aprender y de asimilar una información, ¿no? Es decir, cuando hay ciertas etapas, ciertas edades en que el estudiante tiene, digamos, la capacidad de poder tener una disciplina a la hora de hacer tareas, a la hora de presentar un trabajo, y son más que todo en la etapa de la niñez donde se forja al estudiante para que tenga una disciplina, para que incluso sea más independiente y no, digamos, esté en sus papás ahí así, me parece que haga o no haga, ¿no? Pero si ha habido lo contrario de alguna manera de que ha sido dejado y no ha sido ni siquiera controlado para que pase la tarea, sí va a haber problemas a la larga. Entonces es muy importante en la etapa de la niñez, de que al niño se le pueda dar ciertas estrategias para que el niño pueda realizar sus tareas, no apoyar, de decir sí, eso puede ser, y a ciertas horas, poner límites, todo eso, ¿no? Y eso a la larga va a dar procesos, ¿no? Y va a ser un proceso ya de madurez, ya en la adolescencia ya se maneja mejor, va a ser más independiente, y eso le va a ayudar mucho en la adultez y a una parte de la educación superior, donde va a ser más fácil para el estudiante asimilar y aprender, ¿no? Y desarrollar nuevos conocimientos. Estimula la capacidad de pensar, ¿no? Enseñar a pensar se constituye una habilidad básica para aprender a aprender. Entonces, esa es la idea para que haya un proceso de maduración en el aprendizaje del estudiante. Ahora vamos a ver algunas técnicas, algunas estrategias que tal vez muchos de ustedes los conocen o si no, lo van a conocer acá y tal vez no los han usado en sus en clases, todos y muchos de ustedes tal vez ya son docentes, profesores, entonces no lo han usado. Entonces vamos a ver algo, vamos a ver en qué consiste cada estrategia. Hoy vamos a ver, bueno, como 5 estrategias, ¿no? Entonces son más o menos como 15, un poco más de estrategias, que entonces hoy vamos a ver unos 5 y la próxima otras más, ¿no? Entonces vamos viendo cómo cada uno en qué consiste, cómo se hace la evaluación y cuáles son las ventajas y desventajas de esa estrategia, ¿ya? Entonces, las estrategias y técnicas seleccionadas deben propiciar el desarrollo de competencias, ¿no? Respondiendo a problemas reales, proyectos, etcétera. Puede ser adecuado una estrategia técnica que permita, para empezar, desarrollar intencionalmente programas
competencias, habilidades, actitudes y valores. Todo eso, de eso se refiere a hacer una estrategia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol del docente? ¿No? Va a consistir en proporcionar oportunidades tanto de autoaprendizaje como el aprendizaje colaborativo, ¿no? Sabemos que autoaprendizaje es que al estudiante, cuando se le da ciertas estrategias, el mismo estudiante va a ver qué estrategia para él funciona, ¿no? Cómo puede de alguna manera tener un autoaprendizaje de acuerdo a la estrategia que el mismo docente les ha proporcionado, ¿sí? Y de ahí también va a haber un aprendizaje colaborativo es cuando ya es un trabajo en grupo, ¿no? Cuando se trabaja en grupo, cuando uno, pues, el que digamos capta más puede ayudar a los estudiantes que tal vez no tanto así. Entonces ahí vamos hablando de aprendizaje colaborativo. Seleccionar las estrategias y técnicas más apropiadas de acuerdo con la unidad de competencia, ¿no? De manera general se puede indicar que las competencias esperadas en docentes están referidas a qué? A responder a las demandas del contexto mediante la investigación y análisis continuo de este, ¿no? O sea que el docente tiene que estar todo el tiempo actualizándose con las nuevas, sabemos que las nuevas tecnologías a veces no es tan fácil a veces de asimilar o a veces cuesta mucho, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque sabemos que si uno no sabe de tecnología, es analfabeto en tecnología. Entonces ahí vamos, ¿no? Trabajar en equipo, valorar las competencias de sus estudiantes. Es decir, sabemos que hay estudiantes que no todos van a tener la misma concentración o captación de un tema. Tal vez a otros les gusta más la matemática y van a captar las matemáticas, otros no, más la parte teórica, lenguaje, no sé, el área de ciencias, ¿no? Entonces ahí vamos viendo y entonces valorar en qué área más se le puede estimular al estudiante, ¿no? Al área que tal vez es más, tiene más talento y más competencia, ¿no? Entonces vemos que tenemos competencias, conocimientos previos, valorar de forma continua los criterios objetivos a fin de evidenciar, ¿no? La relación con el contexto, de acuerdo al contexto, ¿no? Cómo va desarrollándose tu aprendizaje. Diseñar las competencias que pretende desarrollar en sus estudiantes, ¿no? Implementar proyectos formativos y adecuarlos, ¿no? Innovarlos continuamente de acuerdo a los cambios que se generen en el contexto. Desarrollar estrategias o estratégicamente la docencia, perfeccionando su propia formación en su campo profesional, ¿no? En el campo pedagógico. Es decir, que tal vez a veces no nos basta, digamos, nosotros con tener solamente una especialidad en educación superior, tal vez ver otras áreas relacionadas con esto, tal vez, no sé, la didáctica, y hay un montón de cursos que uno puede especializarse aparte de que es docente en el área, ¿no? Gestionar procesos institucionales, ¿no? Eso, entonces todo eso tiene que ver el docente para perfeccionar su estrategia didáctica, el contenido, es decir, la planificación curricular y todos los aspectos que tengan que ver con el enseñar, ¿no? Entonces, se van a analizar con todo estrategias, como les decía, que no siempre son empleadas muchas veces. Por ejemplo, no sé si alguien alguna vez en sus clases utilizaron la tira cómica o la historieta. ¿Y en qué consiste? Consiste o es un relato gráfico, ¿no? Es de una historia de uno o más personajes a través de viñetas que presentan un desarrollo narrativo, y no, y la imagen puede estar enmascarada en un espacio delimitado, en línea, en un cuadro, necesitado con un texto, ¿no? Y más o menos son las historietas que a veces se ven más que todo eso se ven en revistas, ¿no? Revistas que son más de distracción, digamos, no tal vez tanto de aprendizaje, pero esto se ha podido lograr, se puede usar historietas más en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque esto es más atrayente, ¿no? Para los estudiantes, una estrategia más asimilable, más relajado, tal vez no tanto así, solamente libro y puras letras, ¿no? Entonces es esto con imágenes, entonces eso es más visto para los estudiantes y
de alguna manera aprenda así. Vamos a un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que quien no tal vez ha escuchado hablar mucho de alguna vez de Mafalda, ¿no? Que es un personaje que siempre está en contra de todo, ¿no? Entonces, incluso aquí de su mamá. Entonces, bueno, suena así gracioso, se lo muestra, ¿no? Entonces, pero con lo que dice, ¿no? Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, siempre así, porque te lo ordeno yo que soy tu madre. Dice, no, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día o no. Entonces suena gracioso tal vez, es obvio, y a veces tiene razón, porque obviamente si la primera hija, en el mismo día fue mamá e hija, ¿no? Tal vez no tiene. Entonces, eso sí, es más o menos uno puede tal vez haber ese tipo de estrategias y tal vez para el estudiante hacerlo más simple, más accesible hacer ese tipo de estrategias. ¿Y cómo lo hacemos? La descripción, ¿no? Los pasos a seguir para la elaboración de una historieta son los siguientes. Idear un guión en términos narrativos es más que todo considerar relevante con interrogantes que aclaren la situación de un evento, la situación del evento. De esta parte de desarrollo de un cómic se deben integrar ciertos elementos tales como que, pues, destinatario. ¿A quién va dirigida la historia que se va a narrar? ¿No? Finalidad. Se debe tener en cuenta los objetivos y o la finalidad que persigue el hacer uso del cómic, ¿no? Enseñar, entretener, denunciar, transmitir valores, etc. Personajes, considerar el tipo de personaje es fundamental en el estudio de un cómic, ¿no? Se debe pensar en el número de los mismos, en los roles de cada uno, la historieta, protagonistas, antagonistas, personajes secundarios, todo eso, ¿no? Y tiene que haber un tema central en este caso, ¿no? Tal vez quiero yo decir o enseñar, digamos, no sé, un tema relacionado con la violencia, que hoy en día es un tema muy de todos los días, ¿no? La violencia en todos los sentidos. Entonces, a través de, no sé, del cómic puedo enseñar y ver qué es lo malo, qué no debemos hacer o qué debemos hacer para denunciar, no sé, la violencia, si vemos violencia no sé, en nuestras casas o vecinos o la zona, ¿no? Entonces, algo así. Entonces se me ocurre. Espacios, ¿no? Formular interrogantes para generar ideas sobre cómo ser el espacio en que se desarrolle la historieta, en qué espacio, ambiente, historia, se va a transcurrir la historia, abierto, cesado, imaginario real, ¿no? Entonces ahí vemos unos espacios que, como aquí vemos, puede ser un espacio real, un espacio imaginario. Y la época, formular interrogantes acerca del contexto social o histórico. No se tiene que ser relacionado con el contexto actual. Digamos. Una vez quiero ver cómo era mediante historietas la violencia hace años y cómo es ahora, digamos, ¿no? Y vamos viendo ciertas épocas. ¿En qué época sucedería? En el pasado, en el presente, futuro lejano, ¿no? Linealidad, formular interrogantes acerca del tiempo en que transcurrirá la acción del cómic, la acción que será lineal o habrán saltos temporales, ¿no? Estructura de lo gráfico, ¿no? Una vez definidos los aspectos narrativos, los puntos que ya hemos visto, es de suma importancia estructurar el guión planificado, ¿no? Se va estructurando en diferentes viñetas, que vamos a ver un ejemplo más adelante, cuyo propósito es escribir visualmente a los personajes y situaciones que enfrentan el punto central, digamos, un tema central. Elegir un soporte, es recomendable realizar bocetos, borradores, ¿no? Dibujos, ¿no? Antes de dar paso a la versión final. Una vez terminada, se debe elegir formato adecuado, ¿no? Ya sea digital, para su publicación o difusión, o en impreso, dependiendo cómo uno quiera manejar ese tipo de estrategias. Vamos a ver en este caso una situación didáctica, cómo manejar en un contexto universitario. El profesor incentiva la generación de un ambiente propicio para el aprendizaje, provocando la toma de conciencia por parte de los estudiantes de las desventajas del uso, como sabemos, del teléfono celular en horario de clases, ¿no? Entonces él quiere hacer eso, no hacer una historieta para, ¿no? La actividad va a recrear una tira cómica sobre el uso de teléfonos móviles durante el periodo de clases. Descripción, en este caso el profesor utiliza una de los recursos disponibles para la creación de tiras cómicas en particular, ¿no?
Y el objetivo general es que motivar un ambiente de respeto en la sala de clases, evitando el uso excesivo del celular durante la sesión de trabajo, ¿no? Entonces, eso ya tenemos acá tal vez una idea, una situación legal de un tema, en este caso es el uso del celular, que de alguna manera eso perjudica en las clases, ¿no? Cuando estamos en clases, pues, se está dictando, y de pronto alguien está con celular y no, pues por lo tanto los demás compañeros se distraen, ¿no? Se distraen. Entonces, todo eso es un prejuicio. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas en este caso? En cuanto a las ventajas y desventajas del cómic, vamos a ver cuáles. ¿Sí? Las ventajas para usar el cómic es más que todo mejora la capacidad imaginativa del estudiante, pudiendo crear sus propias historias, ¿no? Permite al estudiante aplicar información recibida, o sea, decir, si bien se le ha dado una cierta información, van a hacer esto, esta es la problemática, y quiero ustedes que lo plasmen en un cómic, una historieta. Entonces, ya el estudiante tiene una idea, una base, nuevamente va viendo, ¿no? Va sacando ideas, todo eso, si lo va a hacer en grupo, tal vez individual, dependiendo. Unifica el lenguaje escrito icónico, lo que permite interpretar ambas clases, ¿no? Tanto unidas como ser separadas. Puede ser, se puede utilizar en cualquier nivel académico, favorece la capacidad analítica del estudiante, posibilita la combinación en aula técnica de trabajo, puede ser, como decía, puede ser de carácter grupal, individual, cooperativo, crítico y creativo. Mejora la capacidad crítica a través de los debates sobre el mensaje explícito, sobre el mensaje que se quiere dar con ese cómic que se ha plasmado, ¿no? La estrategia. ¿Y cuáles son las desventajas? Como ven, las desventajas son pocas, ¿no? Entonces puede ser tomado como un mero entretenimiento, digamos, tal vez. Necesidad de conocer código de lenguaje específico del cómic, se pueden perder en un artístico o gráfico sin llegar a visibilidad de la claridad del tema, la falta de preparación de profesional, tal vez en relaciones a caracteres fundamentales de creación de tiras cómicas, puede ser, pero tampoco es, digamos, algo que no se puede hacer, ¿no? Esa es una opción para usarlo en clases, para algún tema que sea más gráfico, se vea a través de las imágenes, uno pueda captar la idea del tema, la idea central, ¿no? Y por lo tanto, em, dar, generar nuevos conocimientos, que de eso se trata, ¿no? De la estrategia didáctica. Y ahora, si uno quiere, digamos, manejar ese tipo de estrategias, puede hacer mediante dimensiones la evaluación, ¿no? Patos de evaluación. Si vemos ahí, son dimensiones y niveles, ¿no? Como por lo general siempre se califica. Organización y estructuración de los textos, digamos, será excelente, se ha organizado bien el cómic, será bueno si tiene mayor parte del cómic de manera precisa, necesita mejorar, insatisfactorio. Dependiendo en cada dimensión, cuánto se le puede calificar. No sé, 4, 5, dependiendo del número 4, y eso es una pauta, solamente una pauta, ¿no? Tal vez eso se puede manejar de otra manera, calificar con otro tipo de dimensiones, tal vez, ¿no? Si ha generado mensaje o no ha generado mensaje, o no se ha visto mensaje, que es lo más importante tal vez. Gramática y ortografía, ¿no? Tal vez este tipo de estrategias puede servir más, sobre todo para, no sé, las áreas de lenguaje, literatura, ciencias, para ver ver la ortografía, digamos, o la creatividad, ¿no? Uso de viñetas, imágenes, tal vez en dibujos. Entonces, esas más o menos son pautas para ver si de alguna manera tal vez les interesa usar ese tipo de estrategias, ¿sí? La otra estrategia, el cuadro sinóptico. ¿Quién no ha manejado el cuadro sinóptico? Creo que la mayoría de nosotros hemos manejado esa estrategia, ¿no? ¿Y qué es un cuadro sinóptico? ¿Sí? Vamos a ir preguntando. Tal vez si lo han manejado o no han manejado, pregunto. ¿Quién me podría decir qué es un cuadro sinóptico? ¿O cómo se realiza un cuadro sinóptico? O tal vez nunca lo han usado, tal vez no, pero tal vez alguien tiene alguna idea.
Bien, creo que voy a, voy a hacer preguntas para que participen. Creo que no está nadie en la clase. Lice, estamos en clase. Ya, Em, bueno, un cuadro sinóptico es, es como, ¿cómo se llama? Un mapa conceptual donde están más los conceptos, donde están los conceptos de un tema que se va a desarrollar. ya, puede ser, puede ser. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es un cuadro sinóptico. Sí, es casi parecido a un mapa conceptual, pero más adelante vamos a ver qué es realmente un mapa conceptual. Los cuadros sinópticos son representaciones gráficas de la información, ¿sí? Y de relación existente entre los elementos que se componen, de acuerdo a lo expresado, ¿no? Por este caso, la autor Pimienta. Esta estrategia se caracteriza por organizar conceptos, ¿no? Se va en un concepto central, de ahí se va sacando conceptos secundarios, ¿no? Que van de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, y en orden jerárquico puede ser clasificado la información a través de uso de las llaves. Tal vez esa es la diferencia con el mapa conceptual, que más o menos lo vamos a ver. Si bien esa estrategia es propia de las actividades ligadas a la educación, puede resultar muy útil en el ámbito profesional también, ¿no? Puesto que permite organizar ideas iniciales para su posterior ejecución. Ahora, descripción. Vamos a ver cómo son las etapas para realizar un cuadro sinóptico. Se sigue la elaboración de un cuadro de la siguiente. Se identifica la idea primero, la idea central, el concepto central, el concepto clave, como si puntos lo llaman. Todo cuadro sinóptico debe organizarse a partir de una idea, la que puede expresar como un concepto o una frase, dependiendo del contenido que se vaya a abordar, ¿no? La selección de la idea central puede ser responsabilidad del docente o de los propios estudiantes, ¿no? De acuerdo al objetivo que se quiera alcanzar mediante esta utilización de esta estrategia. Entonces, como primero es la identificación del concepto central o la idea central. La selección de las principales ideas viene después, ¿no? Las ideas principales son aquellas que se desprenden de la idea central. En otros términos lo usan, se ramifican algunos, dicen, ¿no? De ahí salen, entonces van como raíz, ¿sí? En este punto es necesario redactar las ideas solo con uno o dos palabras cada uno, puesto que más adelante se va a profundizar por medio de descripciones o explicaciones. La selección de ideas complementarias, luego. Entonces ya tenemos primero la idea central, las ideas principales, y luego vamos a ver las ideas complementarias que le van a dar más explicación al tema. No, estas se desprenden más que todo de las ideas principales, tienen como objetivo aportar más información de la que ya tiene, tal vez ya no más específico para que se pueda entender más del tema. Y entrega de detalles. En este nivel se entrega la información específica de las ideas complementarias, dándose por concluido el cuadro sinóptico. Entonces, como ven, tiene 4 partes, ¿no? Estamos viendo de la idea central, vemos las ideas principales, luego vemos las ideas complementarias, y luego ya damos ya el cuadro sinóptico con detalles, un poco otros detalles más, digamos, ¿no? Y ahí es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de un cuadro sinóptico. Y es la diferencia que vemos ahí, son con llaves, instrumentos de enseñanzas para sordos, digamos. Ese es el tema, es la idea central, ¿sí? Y de ahí se van desprendiendo las ideas principales, representación por palabras, representación por ideas. Así. Y ahí vamos viendo las complementarias y entrega y más detalles, ¿no? Entonces, esta es una forma de hacer un cuadro sinóptico. En una situación didáctica, el cuadro sinóptico es una estrategia que permite sintetizar la información, resumirla, más de un resumen, no es simplemente salir del resumen, que por lo general sabemos cómo hacer un resumen. Digamos, tengo que leer una página de 6 hojas y 6 páginas y tengo que resumir una hoja, ¿no? Y todo es literal, todo escrito. En esta ocasión, esto es más sintetizado,
Solo se toman las partes importantes, ¿no? Los conceptos importantes, las principales y las complementarias, como he dicho, ¿no? Y facilitando la integración de un tema, motivo que resulta una estrategia adecuada, se utiliza el cierre de una clase, ¿no? En todo caso, eso se utiliza las cuadro sinóptico para cerrar una clase, por ejemplo. Actividad. Elaborar un cuadro sinóptico para clasificar y jerarquizar los componentes alimenticios. Digamos, eso es un ejemplo que se ha dado, ¿sí? Y la descripción, una vez revisados los contenidos de la clase, los docentes solicitan a los estudiantes elaboren un cuadro sinóptico. El tema, en este caso, la idea principal es componentes alimenticios, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, y como ya han visto, de la idea principal, que es componentes alimenticios, de ahí saldrán las ideas principales, que pueden ser tal vez proteínas, que pueden ser, no sé, minerales, carbohidratos, todo eso. Y de ahí es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? Entonces, entonces coge el trabajo después, ¿no? Entonces vamos viendo así cómo se va haciendo. ¿No? Y el objetivo general, organizar conceptos clave de los componentes alimenticios, empleando un cuadro sinóptico. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas más que todo es proporcionar un panorama esquemático. Es un esquema. Tal vez algunos lo conocen más como un esquema, un cuadro esquemático. Es otro nombre que puede tener. Tal vez otros lo conocen así. ¿No? Entonces puede ser empleado como una estrategia de enseñanza y aprendizaje. Es simple en cuanto a su elaboración y lectura. Y con las ventajas se obliga al estudiante de presentar ideas de forma jerarquizada, reduciendo la posibilidad de conectar los conceptos de otra manera. Tal vez en esa sería una ventaja, que es más reducido, más simple tal vez, no permite duplicidad de conceptos en diferentes niveles, reduce la posibilidad de interrelacionar de ideas ubicadas en niveles distintos. ¿Sí? Pero igual es también una de las estrategias usadas en las actividades, ¿no? Y en las pautas de evaluación tenemos igual que el anterior caso. Tiene sus dimensiones. ¿Qué dimensiones? La idea central, digamos, si tiene un buen puntaje, excelente, porque sí he tenido, o sea, seleccionado un concepto central relacionado, porque tiene que ser relacionado con el tema central. Y si no está tan relacionado o vagamente, entonces hay de acuerdo. Bueno, entonces otra dimensión, conceptos asociados. Sí están asociados con el tema central, relacionados con el tema central, o no, o vagamente, o no tiene ningún, o no incluye ningún concepto. Jerarquiza todos los conceptos, o no jerarquiza, dependiendo de la estructura. Que la estructura vamos viendo que es de izquierda a derecha. Nos vamos que en la hoja vamos a plasmar de izquierda a derecha la idea central, ideas principales, complementarias y detalles. ¿Sí? Estructura, ortografía, como siempre se va manejando ortografía, si hay habidos no habidos de acuerdo a eso que apuntar. Entonces, eso también es una pauta de evaluación para cuando se hace o se maneja ese tipo de estrategias. Y el mapa conceptual, ¿no? El mapa conceptual creo que todos lo manejamos, incluso porque es más simple, es más fácil de hacer, incluso hasta hay eh, una aplicación incluso en la computadora para sacar y directamente poner los conceptos, la idea central, los conceptos principales y eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo es una estrategia que permite fomentar la capacidad de organización y síntesis de los estudiantes, ¿no? Las relaciones entre conceptos crean significados que a su vez pueden ser entrelazados con conectores. Vamos a ver qué son los conectores, cuya función es ayudar a establecer esos de importancia y jerarquía del concepto clave, conceptos claves. La descripción, ¿no? Las fases para el desarrollo de mapas conceptuales son las siguientes. Se explica a los estudiantes en qué consiste un mapa conceptual, no se da a conocer los lineamientos que va a tener, la estructura, cómo tiene que estar organizado, el uso tanto de conceptos como conectores, de acuerdo a ambientes, circunstancias de clase, presentar un ejemplo, o sea, para eso se debe presentar una idea más o menos de lo que se quiere se tiene que hacer,
¿no? Con dibujos, un esquema, ¿no? Que tal vez se lo hacía manualmente, pero como digo, ya hay una aplicación. Luego de la descripción de los elementos, se solicita a los estudiantes escoger un tema, explicarlo y todo eso, ¿no? La información es recopilada por los estudiantes que se va a utilizar, comenzar a trabajar a sus respectivos mapas conceptuales para llevar la construcción, ¿no? De los mapas. Y 4 va a ser la estructura base del mapa conceptual, de presentar 4 elementos importantes: el título, conceptos claves encerrados en un rectángulo o un óvalo, ¿no? Puede ser así la forma de un mapa conceptual, conectores que establecen relación entre conceptos y otros ejemplos. Cuando corresponden, les clasifican la relación que tiene ese concepto con el otro, ¿sí? Y desarrollar un mapa conceptual debe ser monitoreado por los profesores que deben guiar, porque ese trabajo se puede hacer, se lo puede hacer en aula, no puede ser un momento de hacer en aula y para ver si el estudiante ha entendido o no cómo hacer un mapa conceptual, y si realmente está siguiendo todos los pasos o las instrucciones que se le ha dado para que realice, ¿no? El mapa conceptual. Y hay un ejemplo, ese es el mapa conceptual, ¿no? Puede ser, como decía, puede ser sin rectángulos, puede ser en óvalos, puede ser cuadrados, dependiendo la forma. Para el placar y su mapa conceptual tenemos los conectores son estos. Por ejemplo, dice que el mapa conceptual fueron usados por Joseph Novak, ¿no? Fueron, que es un profesor, representa conocimientos organizados, formados otro conector. Los que están al medio de las flechitas que ven, a eso se les llama conectores. Puede ser puesto así como está, puede estar puesto como que, como una preposición, todo esto como es de quién, todo, ¿no? Formados por cuáles forman y son y que usan palabras de enlace. Entonces es así la forma como se debe hacer o realizar un mapa conceptual. Muchas veces confunden este mapa conceptual con hacer un esquema, porque lo hacen más grande, cuadros más grandes, y no hay los conectores, porque a diferencia de eso se diferencia del mapa, del esquema o cuadro sinóptico, un esquema, a diferencia de ellos que tienen conectores, los mapas conceptuales, ¿sí? Entonces, esto es un mapa conceptual. Y yo me acuerdo que, bueno, para la primera sesión, para el unidad 1, la tarea era hacer un mapa conceptual. Entonces, el mapa conceptual tiene que estar hecho así, de esta manera, ¿ya? Entonces, la situación didáctica, ¿no? No es una situación de enseñanza de aprendizaje. A nivel universal, el docente genera instancias para la creación y desarrollo de un mapa conceptual, ¿no? Considera un tema visto en clases, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una crear un mapa conceptual con un contenido visto en clases. Descripción: docente entrega las instrucciones, cómo tiene que hacer, ya sea grupal o individual, dependiendo, ¿no? El tema, fecha de entrega. El objetivo general es promover el uso y creación de mapas conceptuales por parte de los estudiantes a través de la utilización de herramienta tecnológica CAMS Map Tools. Esta es la herramienta tecnológica, para que tal vez algunos no lo conocen, que eso si entran a Google y lo descargan y no es gratuito, entonces eso, y ahí mediante eso pueden hacer mapas, hacer el gráfico y ahí ustedes pueden poner los textos, ¿sí? Entonces eso es un, o hacerlo manualmente también, ¿no? Dependiendo. Las ventajas y desventajas: es posible distinguir aspectos positivos y negativos, ¿no? De los mapas conceptuales. Vemos las ventajas. Utiliza la estructura conceptual de un tema específico, una organización jerárquica de conceptos clave, adopta un rol de facilitador en el proceso de aprendizaje, entrega una visión general amplia, integra el tema, conceptos claves, respectivos conectores. Y las desventajas es que si los estudiantes no comprenden el significado de los mapas, van a ser una construcción, no tiene sentido. O sea, van a hacer una construcción de un tema que no va a tener ni pies ni cabeza. Entonces, ahí sí o sí se les tiene que guiar para construir bien un mapa conceptual, ¿no? Existe la posibilidad de que los estudiantes perciban los mapas como un complejo, difícil de construir, digamos, a veces no quieren manejar mucho eso porque les parece difícil, pero como ven, no es difícil. Entonces, si el profesor entrega un ejemplo a seguir el mapa, ello podría decidir negativamente la capacidad. Es decir, el docente tiene que más o menos dar una guía, no darles así bien, como dicen comúnmente, bien comiditos, sino darles una idea solamente.
una pequeña idea y el estudiante va a ir bien. Sabemos que no todos los estudiantes van a captar de la misma manera, entonces que lo hagan individualmente, es decir, que el estudiante le pregunte al docente qué es lo que nos entrega y él va a explicar, ¿no? ¿Y cómo es la pauta de evaluación? De la misma manera que la anterior, es casi lo mismo, o sea, vamos a ver las dimensiones: título, tema principal, contenido, organización, conector, claridad, ortografía. Todas son las dimensiones que se va a manejar y se va a calificar los niveles, ya sea uno, que no necesita mejorar, no lo ha hecho bien, digamos, en alguna de estas dimensiones, regular, bueno, excelente, dependiendo, ¿no? Cómo haya trabajado el estudiante o hayan trabajado si el trabajo ha sido grupal. La inferencia. No sé si alguno de ustedes usó el tema o usó esa estrategia llamada inferencia, o tal vez nunca lo escucharon. No, la inferencia es una estrategia para encontrar respuestas a partir de pistas del conocimiento previo, en vez de hacerlo directamente, ¿no? Según el autor Ríos, él dice que es la operación cognitiva mediante la cual la que una verdad conocida se pasa a otra que no lo es, ¿no? A partir de lo que se sabe se hacen deducciones, conclusiones o derivaciones. No sé, o tal vez la hipótesis también, ¿sí? Descripción, ¿no? Un modelo simplificado para la enseñanza de la inferencia incluye 4 suposiciones. Encontrar pistas para obtener algunas respuestas, incorporar dichas pistas en lo que ya es sabido, conocido previo. Es decir, tal vez tengo una pista o el docente da, y ya. Tienen que hacer una actividad o esa tarea de ese tema, digamos, presenta el tema, y la pista es tantos, digamos, y de acuerdo a eso tienen que sacar sus conclusiones o la historia. Más que todo, estas inferencias se separan para sacar conclusiones de una historia, de un libro, ¿no? Puede haber más de una respuesta correcta, la inferencia debe ser respaldada. Y hablando de la situación didáctica, considerando la estrategia diferencial, a continuación se presentan los siguientes bajo esto. La creatividad, los estudiantes escuchan un relato, o sea, en este caso pueden leer o escuchar un relato breve sobre casos clínicos, ¿no? Más que todo, las inferencias usan más estrategias en áreas de, bueno, áreas de salud, de psicología, trabajo social, y algo tal vez como hablaba de estudios de caso, ¿sí? Descripción. Los estudiantes trabajan en pares para realizar las inferencias, es decir, socializar ideas que no aparecen en el relato de manera explícita. Es más, las inferencias también se usan en el área de, por ejemplo, en el área de derecho, ¿no? Para sacar, si hacer un caso, tenemos la base del caso y vamos a sacar nuestra hipótesis, ¿sí? Objetivo general: inferir información de un relato breve con casos clínicos, socializando las posibles ideas extraídas del mismo por los estudiantes. Y las ventajas. Y desventajas: promueve el desarrollo de habilidades cognitivas al orden superior, es decir, que el estudiante va a razonar, va a manejar el proceso psicológico, en este caso, de razonamiento, la percepción, va a ir la atención, ¿no? Y la memoria, porque al escuchar, digamos, si van escuchando una historia mediante o leerlo, entonces va leyendo y va viendo, va memorizando. Favorece la activación de conocimientos previos del estudiante. Las desventajas pueden ser complejas, ¿no? Para estudiantes que no tengan desarrolladas habilidades cognitivas claras. Requiere de una activación de conocimientos previos efectivamente, ¿sí? Y bueno, vemos que las pautas aquí es diferente, las pautas de evaluación a las anteriores. Si las anteriores hemos visto que eran con dimensiones y niveles, en esta ocasión son indicadores, ¿no? Vamos, ¿no? Deriva ideas implícitas a través de la información implícita del texto, puede ser siempre, casi siempre, pocas, nunca, dependiendo, ¿no? Ya vamos a ver qué puntaje. Formula conclusiones, interpreta información en el contexto en que se entrega, extrae conclusiones a partir de análisis de información, infiere causas, consecuencias, reduce el significado de palabras nuevas al vocabulario propio. Entonces es una pauta de calificación y evaluación si usarán este tipo de estrategias.
y juego de roles, ¿no? El juego de roles, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha usado, digamos, esa estrategia. O me podían decir si alguien conoce este tipo de estrategias, ¿en qué consistirá el juego de roles? Consiste, buenas tardes, licenciada, consiste en ponerse en el lugar del otro. Ahí también se puede trabajar lo que es la empatía. Sí, muy bien, Fiera, sí, exactamente. Puede ser ponerse en el lugar del otro, usar, digamos, ¿no? Esa estrategia de trabajar, como decía el compañero, la empatía, otro tipo de actividades. Entonces, no juegos de roles es una estrategia en la que se simula una situación de la vida real y para llevarla a cabo se debe adoptar el papel de un personaje específico y se crea una situación particular a fin de imaginar la forma de actuar y las decisiones que tomaría cada personaje, ¿no? Se va recreando. Existen dos tipos de juegos de roles. Uno es el juego de rol narrado. Los participantes describen las acciones que realizan sus personajes oralmente, similar a lo que sería una radionovela. A través de ese tipo de juegos solo se emplean los componentes del habla, nada más, ¿sí? El juego de rol en vivo son los participantes que actúan físicamente las acciones de sus personajes, improvisando discursos, acciones, como una obra, una dramatización, o como comúnmente se llama sociodrama en algunas ocasiones también se ha denominado. ¿Mm? Descripción, ¿no? Las etapas para el desarrollo de una sesión de juegos de roles son los siguientes. ¿No? Presentación del juego y sus reglas, es decir, cada juego sabemos que cada juego tiene las reglas. En la presentación del juego se debe declarar los objetivos que persigue la actividad en esta fase. Es importante que el docente, el facilitador, el guía explique cómo va a ser las reglas del juego, ¿sí? Aproximadamente unos 10 minutos se va a tomar para explicar. Asignar los roles. En esa etapa se pueden asignar roles a, a cada situación de los estudiantes, se determina la situación a la que deben enfrentarse durante el desarrollo de la sesión. Se debe actuar, digamos, en cambios de roles en jugadores con la finalidad de sensibilizar respecto a diferentes posturas sobre la situación. Tal vez en esta ocasión puede servir, por ejemplo, para sensibilizar, digamos, sobre un tema, después de juego de roles, digamos. Si vamos a hablar, no sé, sobre la violencia hacia los niños, la violencia hacia la mujer, y hoy en día que se está viendo mucho también la violencia a los animales, ¿no? El juego mismo, el foco central es un juego con las discusiones que se generan entre los participantes a partir de la situación planteada, ¿no? Además, el facilitador debe guiar permanentemente el juego. Él tiene que estar ahí monitoreando, guiando, orientándoles. Dios no los puede dejar ahí para por ahí no lo hacen o algo va a pasar y alguien tiene que ayudarles, ¿no? Analizar pormenorizado el lugar, ¿no? Las fases de cada aspecto clave ocurrido durante el juego. Se analizan elementos como el discurso, la postura, comportamientos personales, todo eso. Ejemplo en este caso, ¿no? El siguiente ejemplo corresponde a una adaptación de un juego de roles para evaluar las competencias en ámbitos educativos y laborales, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? El nombre del juego, juego para evaluar la competencia gerencial liderazgo. El tiempo, 60 minutos. Eso es como una plantilla. Eso es una plantilla donde se puede hacer, digamos, si vamos a usar ese tipo de estrategias, ¿no? El objetivo en este caso es la evaluación de la competencia del liderazgo basado en las habilidades gerenciales. Breve descripción de la actividad, ¿no? El gerente general de una empresa internacional debe motivar a su equipo de trabajo para convencerlos de cumplir con las metas propuestas de modo eficiente, empleando su habilidad de persuasión. Elementos contextuales físicos humanos. Agencia internacional, humanos y equipo de trabajo desmotivado. La idea es que deben motivarlos, ¿no? Rol 1, gerente de una empresa. Rol 2, integrantes de equipo a través del gerente de empresas. ¿Y cuáles son los recursos necesarios para esta estrategia? Hoja de personaje, descripción de cada rol, manual de juego, contiene guión de desarrollo de cada escenario, ¿sí? Entonces, más o menos así es un esquema que se debe hacer para este tipo de estrategias.
La situación didáctica es un contexto universitario. El docente puede utilizar el juego de roles para corroborar si los estudiantes han adquirido los saberes propios de la asignatura que imparte, mediante la puesta en práctica habilidades, contenidos trabajados en clase. La actividad desarrolla una sesión de juego de roles para evaluar las competencias gerenciales de los estudiantes. No liderazgo, sino el docente planifica la sesión de juego de roles o role-playing, que en algunas ocasiones he escuchado con ese término en inglés. Puede considerarse la plantilla presentada anteriormente para luego seleccionar un grupo de estudiantes que lleven a cabo el juego, ¿no? Y el resto del curso oficia de espectador. El objetivo general evalúa la competencia del liderazgo basada en habilidades gerenciales de los estudiantes. Esa es la idea, ¿no? Ver qué estudiante tiene esa capacidad tal vez de ser líder o tener las tendencias de ser líder, ¿no? Mediante la utilización de estrategias, juegos de roles. Vamos a ver algunos talentos. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de esta estrategia? Ventaja sería establecer una relación directa entre la teoría y la práctica. Permite el desarrollo de habilidades de comunicación, amplía el conocimiento de los estudiantes sobre el problema, ¿no? Y más que todo, hablábamos mucho, y su compañera también lo dijo, que también permite mucho o genera la empatía, de todo, ante una situación, ¿sí? Requiere de una planificación cuidadosa, las desventajas, ¿no? Puede caer en lo lúdico, aminorando los aspectos reflexivos. Entonces, sí. Sabemos que cada estrategia tiene que ser tomado como algo, como una estrategia de aprendizaje. No podemos solamente usarlo como un juego y ya. Entonces se tiene que ver los aspectos de cada actividad tiene que haber un estado de un aspecto reflexivo. Permite adoptar aspectos parciales de la realidad social, ¿no? Entonces, esos son las pautas de evaluación. Da igual que los otros, también tiene dimensiones y niveles, ¿no? Y hay claridad en el habla, vocabulario, tono, lenguaje no verbal. Cuando hablamos de lenguaje no verbal, pues la parte, la expresión, la postura, la expresión corporal, vestuarios y accesorios, ¿no? Todo eso son las pautas que se pueden usar si es que en alguna ocasión les gustaría usar ese tipo de estrategias. ¿Ya? Entonces, estas serían las estrategias que hemos visto. Enseguida vamos a ver un pequeño video de unos 7 minutos que está relacionado con las estrategias y luego de eso vamos a hacer una pequeña, un pequeño, bueno, les voy a preguntar y todo eso como la anterior vez y ahí se acabaríamos. ¿Está bien? Entonces voy a mostrar el siguiente video. Hola amigos. Habla Gracie Jiménez. En esta oportunidad les hablaré sobre las estrategias didácticas. Según Ávila, las estrategias didácticas representan el conjunto de métodos, técnicas, actividades, secuencias y recursos que un docente selecciona y pone en práctica para impartir en clases los contenidos educativos y promover el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. Por su lado, Díaz y Hernández lo definen como procedimientos que el docente utiliza en el proceso de enseñanza de forma reflexiva y flexible para promover el desarrollo de capacidades y el logro de aprendizaje de los alumnos. Asimismo, se define como los medios o recursos para prestar ayuda pedagógica a los alumnos. En resumen, son planes de acción para lograr los objetivos de aprendizaje. Hacen reales los objetivos y contenidos de aprendizaje. Además, incluyen estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Las estrategias de aprendizaje están enfocadas en el alumno y las estrategias de enseñanza
realizado por docentes y estudiantes, que tiene como finalidad alcanzar los objetivos y finalidades de la enseñanza. Se desarrollan a través de una secuencia lógica, es decir, la secuencia didáctica, que es el cómo proceder en cada momento instruccional. Es decir, la secuencia didáctica son los momentos instruccionales y eventos orientados al desarrollo de habilidades. Por otro lado, los recursos didácticos son todos los materiales de apoyo, bien sean técnicos, audiovisuales, bibliográficos, de los cuales se valen docentes y estudiantes para presentar los contenidos y así facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los métodos se dividen en métodos lógicos y métodos pedagógicos. Los métodos lógicos son las formas de razonamiento de los estudiantes para resolver problemas en los que, partiendo de la validez de uno o más juicios, se llega a la validez, posibilidad o falsedad de otros juicios. Los métodos pedagógicos se centran en las formas de participación y actualización de los estudiantes para el logro de los aprendizajes. A su vez, los métodos lógicos se dividen en método lógico inductivo, deductivo y analógico. El inductivo es la observación y reconocimiento de la validez de ejemplos o casos particulares. Estos representan la observación, el análisis, la experimentación, la intuición y la abstracción. En el deductivo es la observación y el análisis de principios y casos generales. Tenemos la síntesis, la sinopsis, el diagrama, el esquema y otros. Representa la forma de razonamiento para enseñar, aprender y construir conocimiento, de lo particular a lo particular. Tenemos la comparación, la clasificación, el análisis, síntesis, comprobación y definición. Las técnicas están representadas por la narración, la entrevista, la escenificación, el canto, la demostración, los juegos de palabras, el cuestionario, entre otros. Las actividades, como bien dijimos, es la secuencia lógica y se interrelacionan con los contenidos. Por ejemplo, la realización de un torbellino de ideas sobre algún concepto en específico, la presentación de un mapa conceptual sobre estrategias didácticas. La secuencia, como les mencioné, es el orden en que se imparten las actividades. Está dada por un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio debemos detectar cuáles son los conocimientos previos del alumno, motivarlos. En el desarrollo formamos competencias, esto es, impartiendo los contenidos. En el cierre debemos evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Ahora bien, los recursos se clasifican de la siguiente manera: impresos, audiovisuales, tecnológicos, tableros didácticos, materiales de laboratorio y cognitivos. Relación de los componentes de la estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada componente se encuentra engranado uno del otro, facilitando así el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al seleccionar el método con el que organizaremos e impartiremos los contenidos de un objetivo específico, nos guiará a las técnicas para su abordaje, las cuales están presentes en las actividades, que es la clase propiamente dicha, el cual estará guiado por la secuencia, esto es, el orden que debe llevar la clase, y todo ello está reforzado y o apoyado por los recursos que debemos seleccionar para facilitar el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Diferencias entre los componentes estructurales de las estrategias didácticas. Las diferencias están dadas por su definición. Los métodos es el organizar e impartir la enseñanza, es decir, guían a los profesores en la forma de organizar e impartir el desarrollo de los contenidos y facilitan a los estudiantes el logro de los objetivos correspondientes. La técnica es el proceder en cada momento de la clase, es decir, representan el componente funcional de los métodos, la forma para ponerlos en marcha. La actividad es el quehacer para alcanzar el aprendizaje, es decir, las diferentes acciones reguladas que deben adecuarse a las características de los contenidos a aprender y a los objetivos instruccionales a lograr. La secuencia es el proceder en cada momento instruccional, todos aquellos procedimientos instruccionales realizados por el docente y el estudiante,
dentro de la estrategia didáctica, orientados al desarrollo de habilidades sociales, dividido en tres momentos: el inicio, desarrollo y el cierre. Los recursos didácticos son las herramientas que apoyan el estudio. Están representados por todos los materiales de apoyo técnicos, audiovisuales y bibliográficos, de los cuales se valen docentes y alumnos para presentar los contenidos. Finalizo con esta reflexión. Enseñar es aprender. Esto es lo que hace del docente un alumno y del alumno un docente. Paul Brothers. Ha sido un placer. Hasta Bueno, entonces hasta aquí la clase. Tal tuvieran alguna pregunta. Bueno, en este caso la pregunta la voy a hacer yo. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció las estrategias que mostraba? ¿Cómo tiene que ser una estrategia? Vamos a dar una opinión al respecto. O hago las preguntas así porque así voy a ir eligiendo. Si no hay una opinión voluntaria. Nadie. Ok. Entonces vamos a hacer las preguntas para ver si han estado al tanto o no. La pregunta, le pregunto a Diego. Sí, Buenas tardes, Diego. Bien. La pregunta que le hago es, hemos hablado sobre estrategias didácticas. Entonces, quiero que me diga qué había sido, son las estrategias didácticas. las estrategias didácticas son los métodos en realidad que un docente o alguien que vaya a impartir una clase decide tomar para llegar de una mejor manera o enseñar de una mejor manera a un cierto grupo de estudiantes para conseguir un objetivo, ¿no? Que es que ellos aprendan lo que uno quiere enseñarles. Bien, perfecto. Bien, Diego. Una otra pregunta le hago a quién. A ver, a ver. A Rosario. Buenas tardes, Rosario. Rosario nos encuentra. Bien. Fidela. Sí, licenciada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a la pregunta del video. En el video mencionaba sobre las estrategias y había dos metodologías que se usaban. ¿Se acuerda de esos métodos que se usan las estrategias didácticas? El metodológico y el método pedagógico. Exacto, muy bien. Fidel, estaba muy atenta, Lida. Bien, bien. Ya, vamos a la pregunta aquí. Ah, M. Paredes. No sé, M. Paredes. No se encuentra. Estamos ahí. Bueno. Miriam. Miriam Arequipa.
Sí, licenciada, le escucho. ¿Cómo está? Bueno, hablamos hablado ya en la clase sobre el mapa conceptual. Y eso es una de las estrategias que más se usan. ¿Me podría decir en qué consiste o cómo está compuesto un mapa conceptual? Mm, ¿Alguna idea? eh, no, disculpa, licenciada, no puse atención justo a ese punto. Ya. Ok. Johnny Barahona, Sí, licen. ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. La misma pregunta. Eh, ¿Cómo está compuesto un mapa conceptual? ¿Qué partes tiene un mapa conceptual? Y eso lo muestra en grafiquitos. Sí, licen. Bueno, un mapa conceptual está compuesto por conceptos en base a una idea principal o específica. Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? Sí. Está representado en forma jerárquica. Mm, ya. Sí, sí, es el licen. Ya, está bien. Sí, la parte importante que hacía incluso en la clase, la diferencia entre cuadro sinóptico y un mapa conceptual es simple. El mapa conceptual tiene conectores, o sea que él va conectando digamos, el mapa conceptual fue creado, ahí ponemos, fue creado sería conector, y el que está en medio de la flecha, que hemos visto el gráfico, y el autor, digamos, no ponemos, esa es la diferencia, ¿no? Conectores, y ahí la idea está bien, la idea principal, los conceptos, pero los cuales están conectados por un conector, ¿sí? Y eso es lo que... Perfecto, licen. Ujú, Gracias. está bien. 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 Papi, ya me pasó. No viendo alguna, a ver, bueno, ahí hemos acabado con las preguntas. Tal vez si tuvieran alguna pregunta, alguna idea, sugerencia, estoy para escucharles unos minutos más y ya acabamos con la clase. Listen, buenas tardes, le habla Víctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. El video que hemos visto, Ujú. algunas partes se cortaba y no lo escuchaba muy bien. Lo va a subir a la Eso, plataforma. exacto, no se preocupe. Si todos los videos que se van a mostrar en la clase, que algunas veces por la conexión tal vez no lo he escuchado bien, lo voy a subir a la plataforma. No se preocupe. Gracias, Lice. Está bien. ¿Alguna otra preguntita más? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Lourdes? Una consulta. La inferencia, ¿cómo es que se la presenta en sus resultados? ¿En un informe? No sé, un esquema. La inferencia. No, Ujú. la inferencia, si me está diciendo como la pauta de evaluación, o a cuál No, en realidad el documento en el que se plasma, ¿no? Por ejemplo, el mapa conceptual, Ajá, como usted indica, es una idea, conceptos y también lleva conectores. El cuadro sinóptico sería como un esquema que lleva, si no me equivoco, son corchetes los que los encierran, pero en el caso de la inferencia, ¿cuál es el método que debemos utilizar para presentarlo, se podría indicar? es en cuadritos, es en cuadros que se presentan, que le voy a mostrar ahorita, enseguida demuestro, creo que no se mostró esa parte. Son encuadres, por ejemplo, se hacen preguntas, la pregunta inicial, ¿no? ¿De qué es lo que se va a explicar o qué se va a detallar se da una idea para empezar, ¿no? Para hacer una inferencia. Se da una idea, una pista, como decía que es la inferencia, al estudiante sobre un tema, ¿sí? Entonces, se hace un cuadrito, que lo voy a mostrar enseguida, por favor.
Hola, ya terminó la clase. No, seguimos acá. Su compañera le voy a mostrar una pregunta que me hizo. Perdón, un momento, por favor. Licenciada, ¿ya terminó la clase? ¿Todavía no? No, seguimos todavía. ¿Se me escucha, verdad? Hola, hola. Sí, licenciada, se le escucha. Ya. Hola, hola. Dando respuesta a la pregunta que me hace su compañera, esta es la manera como se debe presentar una inferencia. Primero la pregunta, ¿no? Paso uno es escribe la pregunta, la creada, entregada por el docente, o sea, por la guía que le van a dar una pista. El paso 2 se encuentra la información, el texto para disparar la pregunta. El 2, el 3 se piensa qué se va a hacer sobre la dicha información. Y el 4, por último, se combina lo que se dice el texto. Es como que se hace un texto, se hace como un resumen o una, mediante estas preguntas, y eso es lo que se presenta como trabajo final del trabajo en esa estrategia que es la inferencia, ¿ya? Entonces, esos son los pasos que se debe seguir, como hace rato hablábamos del ejemplo de la
el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, cada uno ha visto, tenía cómo presentar al final, ¿sí? Esa es la manera como se debe hacer. Si de alguna manera van a usar, digamos, este tipo de estrategias. ¿Sabes alguna otra pregunta? ¿Se pudo despejar sus dudas? Lourdes, ¿verdad? Es la que preguntó sobre cómo tiene que presentarse un trabajo sobre la Sí, gracias. Está bien. Bien, entonces, si no habiendo otra pregunta, doy por terminada la clase, la sesión de hoy. Indicarles de que hasta mañana tienen para terminar las actividades que están en la plataforma, ¿sí? Son las tareas, foro y la evaluación, ¿no? Esta mañana, como siempre, hasta las 11:30 de la noche, ¿ya? No sé si tal vez tuvieran alguna pregunta al respecto, o está todo bien, digamos, ¿no? En cuanto a en las actividades de entrar, no ha tenido problemas, tal vez. Bien, no viendo ninguna pregunta al respecto, entonces doy por finalizada la clase. Una consulta, licenciada, Sí. acerca de la tarea, era donde indicabas realizar un mapa conceptual. ¿Eso lo vamos a subir en PDF o lo Eh, podemos eh, manual y le sacamos una foto y le enviamos? No sé, eso no especifica. sí, no, por favor, les pediría que lo suban en formato PDF, porque es más fácil de descargar incluso y la calificación. Sería bueno que en PDF lo puedan enviar. PDF, ok. Sí, por favor, sí, en PDF. Listo, gracias, licenciada. Gracias. Dice, Sí. yo he intentado subir en PDF, pero me decía espacio suficiente, es un archivo muy grande. Entonces, he sacado una foto y recién me ha aceptado. He mandado foto nomás. ¿No lo aceptan en PDF? Dice el archivo aceptan hasta 500 KB, creo, y era 550 el PDF, no podía comprimirlo más. Y por eso lo he mandado en foto. Ya, bueno, por esta ocasión sí, pero es raro, ¿no? Porque, saben, tal estaba muy pesado. De todos modos, ya no hay problema si lo subiendo en foto. No hay problema. Licenciada, yo lo hice en Word y lo envié. No va a Igual. haber. Sí. Mm, ya no se preocupe, está bien. De todos modos, para la siguiente yo voy a dar la que sea en PDF. Para las siguientes actividades, por favor, en PDF traten de hacerlo. Está bien, licenciada. Hacerlo. Bueno, entonces que tengan muy buenas tardes y hasta la próxima sesión. Hasta luego, licenciada.